Hola hermanos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien nuevamente y pues damos continuidad a nuestras enseñanzas de nuestro curso básico G. Hoy vamos a ver el tema de medios de comunicación. Así es que, ¿qué te parece si disponemos nuestro corazón y le pedimos al Señor que sea Él el que nos enseñe todas las cosas que debamos aprender de este tema que creo, como lo hemos mencionado, todos los temas que Dios habla en su palabra y nos habla en nuestra vida, todo tiene una relevancia y tiene una importancia para Dios y para que nosotros sepamos todas las cosas que Él quiere enseñarnos o de lo que Él nos quiere prevenir. Porque también las enseñanzas del Señor nos previenen de cometer errores o de caer en ciertas circunstancias de nuestra vida que nos pueden llevar a estados lamentables en nuestra vida espiritual o física o en todos los aspectos. Así es que vamos a ponernos en las manos del Señor y yo te invito a que cierres tus ojos y que le pidas ahí al Señor que sea el Espíritu Santo el que esté hablando a tu corazón. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre, Señor, en este día, Señor, nosotros te damos las gracias porque aparte de regalarnos la vida, Señor, has tenido misericordia porque nos has sostenido cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, has suplido toda necesidad en cada uno de nosotros y aún la vida física así como la espiritual también. Hoy te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nuestro Señor Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que podamos recibir en nuestro corazón tu palabra, que sea tierra buena nuestro corazón y que la semilla que es tu palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que tu palabra quede sin fruto, sino que nos siga transformando, que nos siga renovando, que siga siendo el propósito por el cual tú la traes a nuestra vida. Muchísimas gracias, nos ponemos en tus preciosas manos y que seas tú, Señor, el que nos enseñe en este día. Te lo rogamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, y así como te mencionaba, hoy nos toca ver el tema de medios de comunicación y como objetivo pues es advertirnos del mal uso de los medios de comunicación, porque creo que todos los medios de comunicación que hoy tenemos y con los que contamos pues tienen muchas bondades que nos ayudan a tener una mejor comunicación interpersonal y con mucha población, no solo de México, sino de otros países, y llegar hasta lugares que tal vez nunca imaginamos. Pero te voy a pedir, por favor, que en este día empecemos con nuestro texto base, y te pido que me acompañes, por favor, a el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 14. Mateo 24, verso 14. Y la Escritura dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Bueno, sabemos, como dice también en Mateo 28, que el Señor nos dio una tarea: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Pero en este texto dice, sí, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Y es una instrucción que nos dio a nosotros, a todos los que hemos creído en el nombre de Jesús, en el Evangelio, que debemos llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón. Y creo que esta palabra hoy en día se está cumpliendo gracias a que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la difusión de la palabra de Dios o del mensaje del Evangelio. Están jugando un papel muy relevante en toda la población mundial. Así es que bueno, creo que los medios de comunicación nos ayudan a cumplir con esta tarea que el Señor nos ha encomendado. Y recordemos un poco que la palabra de Dios se ha propagado en toda la historia de la humanidad, de una u otra manera. Y sabemos que el Señor pues nos creó a imagen y semejanza de Dios, nos dio esa facultad de poder comunicarnos con Él y pues nos hizo de esa manera que podamos tener comunicación hacia Él y hacia nuestros hermanos, hacia nuestros semejantes. Y pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo, una manera que Él
hizo para que se propagara o se difundiera el mensaje de salvación fueron sus discípulos. Él preparó a 12 hombres, como tú y como yo, para difundir el evangelio a todo lugar. De hecho, les dijo que les serían testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron esos hombres los instrumentos, los medios de comunicación por el cual el Señor envió su mensaje a todas las naciones de la tierra, y por generaciones se sigue transmitiendo ese mensaje. Así es que pues a veces nosotros los seres humanos somos ese medio de comunicación. Y pues gracias a Dios que como hemos hablado, a través de propagar esa palabra, ese mensaje por medio de cada uno de nosotros, se han ido sumando cada día más discípulos del Señor, y pues se sigue abarcando más allá territorio, más allá de otras naciones que tal vez nunca imaginamos llegar. Pero creo que gracias también a la evolución de los medios de comunicación, pues esto nos ha ayudado a que esta tarea se siga cumpliendo, y de una manera mucho más rápida. Bueno, hoy vemos que los medios de comunicación son tan rápidos y es una comunicación global, de tal manera que hoy el mensaje o la información que se emite de un lugar a otro puede llegar en cuestión de segundos. Y hacia toda, imágenes, comunicación, me refiero a solo información, no imágenes. Toda esta información puede llegar demasiado rápido o muy rápido a cualquier lugar del mundo. Hoy lo vemos, hace poco hubo un evento en Medio Oriente, una explosión desafortunadamente grave y causó muchas pérdidas humanas y gran destrozo, pero acababa de suceder y a los 15 o 10 minutos ya el mundo estaba lleno de esta información. Y gracias a los medios de comunicación digitales o en masa, como hoy los conocemos, se puede propagar toda la información de una manera mucho más rápida. ¿Te imaginas todo lo que podemos hacer el pueblo de Dios, todos aquellos que Dios nos dio la instrucción de llevar el mensaje de salvación hasta el último de la tierra? Yo creo que todos estos medios nos ayudan a cumplir con mayor eficacia o a abarcar más población que tal vez no podemos llegar nosotros físicamente, pero los medios de comunicación hoy sí. Y bueno, y creo que como ejemplo está el día de hoy. Estábamos acostumbrados a recibir el mensaje del Señor cada domingo, cada día de reposo en nuestras iglesias, congregándonos físicamente en cada una de ellas. Pero hoy, a través de las circunstancias que estamos viviendo socialmente o de salud, pues ha sido imposible hasta el momento que muchas iglesias nos incorporemos nuevamente a nuestras actividades físicas. Bueno, pero todo esto ha originado, creo que una gran bendición, que muchas iglesias o casi todas las iglesias estemos ocupando los medios digitales, los medios de comunicación en masa, masivos, para llegar a otros lugares. Y pues nosotros hemos tenido la experiencia en la iglesia, nos ha comentado nuestro pastor que pues el mensaje está llegando inclusive a otros países, a otros continentes, y nunca habíamos imaginado que eso podía suceder, o por lo menos no a corto plazo. Pero para Dios no hay límites, y Él ha permitido que los medios de comunicación sigan evolucionando de tal manera que si le damos el uso correcto, pues nos ayudan a tener una mejor comunicación, una mejor preparación, o inclusive ver temas de entretenimiento que nos pueden ayudar. Pero también hay, dentro de toda esta bondad que tienen los medios de comunicación actuales, digitales, en masa, todas las virtudes que tienen, también hay muchas situaciones que hay en ellos. Y no son los medios como tales, sino es toda la información que se maneja por medio de ellos. Hay mucha información que es para nuestro beneficio, que podemos mandar nosotros también información a otras personas, aunque sea hasta el otro lado del mundo. Pero también hay mucha información que si cada uno de nosotros no lo vemos o no lo manejamos de una manera responsable y sabia, nos pueden causar muchísimos problemas en nuestra vida física, emocional, pero también en nuestra vida espiritual. Así es que bueno, los medios de comunicación no solo tienen el poder de transmitir la información a muchos lugares,
sino también la influencia que tienen en la opinión pública. Y que ahora con la introducción del Internet, de redes sociales, de smartphone, de tablets, esta información está presente en la mente de todos los habitantes del planeta. Lo que significa que hoy evangelizar por medio de estos medios de comunicación digitales es un gran reto y es una gran herramienta que Dios nos pone en nuestras manos, en las manos de toda persona, para poder darle el uso correcto y poder difundir el evangelio a toda persona. Pero vuelvo a repetirte y a recalcar un poco, hay mucha información que si no la manejamos con sabiduría nos puede hacer daño, y también podemos ser influenciados a cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, como el Señor lo ha hecho. Nuestra vida nos ha transformado, pero si no tenemos cuidado de lo que escuchamos o de lo que vemos, pueden cambiar nuestra manera de pensar o en nuestros comportamientos. Así es que bueno, vamos a empezar con el primer punto de este tema de medios de comunicación y vamos a ver precisamente qué son los medios de comunicación. Pero antes, acompáñame por favor a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dice la Escritura: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y dice algo aquí: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Pero hoy Dios sigue hablando a todo su pueblo y a toda la gente del mundo de muchas maneras. Y hoy hay gran diversidad de medios de comunicación. Pero vamos a ver primeramente qué son los medios de comunicación. Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o forma de transmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad. Los medios de comunicación suelen clasificarse de diferentes maneras, pero la forma más difundida de hacerlo son los medios de comunicación interpersonal y los medios de comunicación social o masivos. Y hay muchos medios de comunicación. Hoy podemos ver la televisión, las redes sociales, el internet, las revistas, los videojuegos. Hay gran diversidad. Y creo que en todos hay gran población del mundo que se está enfocando muchas veces a varios o algunos en alguno específico. Pero hoy vamos a ver, hermanos, algunos medios de comunicación que se llevaban a cabo en la Escritura en aquellos tiempos bíblicos, que a veces solamente imaginamos lo que sucedió. Pero vamos a ver cómo sí se manejaban algunos medios de comunicación dentro de la Escritura. Pero acompáñame a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el verso del 16 al 17. Segunda carta de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, una manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de la Escritura. Hemos visto cómo ha ido evolucionando el medio de comunicación escrito o por medio de imprenta. Y pues creo que hoy todos y cada uno de nosotros podemos contar con un ejemplar de la palabra de Dios, de la Biblia, en la cual podemos leerla todas las veces que queramos y en todo momento. Y podemos estar aprendiendo de ella. Y dice ahí en la Escritura que es la forma en que Dios nos enseña lo que es correcto, nos corrige o nos da instrucciones de vida. Entonces, una manera en que Dios se comunica con nosotros es a través de la Escritura. Y vamos a ver otros ejemplos, hermano. Acompáñame al libro de Esther, capítulo 8, verso 10.
Esther 8, verso 10. El decreto se redactó en el nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. Bueno, una manera, un medio de comunicación era el correo, y lo hacían a través de personas y animales, ¿no? En este caso, era una persona montada en un caballo, muy veloz, que era criado especialmente para esto, para llevar la información de un lugar hasta otra ciudad. Y era la forma en que se comunicaban en aquellos tiempos. Se hacían decretos o se hacían edictos, y para hacerlos del conocimiento de la demás población en lugares lejanos se empleaba este medio de comunicación, que era un correo, que eran personas utilizando animales como medio de transporte, y así se comunicaban y la gente se enteraba de aquellos edictos o aquellas leyes que se dictaban en aquellos tiempos, y toda la gente se enteraba, no había quien no. Tal vez era un poco tardado comparándolos con los medios de hoy, pero era eficiente en aquellos tiempos y hacía que la gente se enterara, como hoy lo está haciendo el Señor con nosotros a través de la Escritura. Vamos a ver otro, hermanos. Acompáñame a Colosenses, capítulo 4, del verso 7 al 9. Colosenses 4, versos 7 a 9. Y dice la Escritura: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucedió aquí. Y una manera de enviar información o de hacer saber a otras personas lo que sucedía en un lugar era a través de personas mismas. Les daban un recado y era una manera de llevar una información o un mensaje de una persona a otra en otros lugares. Aquí el apóstol Pablo enviaba a sus discípulos, aquellos siervos que le ayudaban en la obra de Dios, para difundir cómo era la condición de las iglesias donde él estaba y hacérsela saber a otras en otro lugar o en otras ciudades. Entonces también eran las personas el medio de comunicación en aquellos tiempos. Y acompáñame a ver otro en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17. Dice la Escritura: Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Y una manera en que el apóstol Pablo se comunicaba también con las demás iglesias, con otros siervos en otros lugares, era por medio de cartas. Las escribía y utilizaban el correo por medio de personas que iban a viajar a esas ciudades y los enviaban con ellos para que se enteraran. Entonces también la carta. Y yo creo que hasta la fecha hoy en día, pues todavía hay gente o personas o comunidades que utilizan este medio. Tal vez ya no es muy común, hoy existen otros medios más rápidos, electrónicos, pero hay todavía poblaciones que no cuentan, tal vez muy alejados de las ciudades o de las grandes ciudades, pero se sigue utilizando en algunos lugares y ha sido también eficiente. Así es que bueno, los medios de comunicación nos sirven como un medio para informarnos y para realizar un proceso comunicativo entre personas y entre comunidades. Amén, hermano. Vamos a ver un segundo punto: tipos de comunicación. Y mencionábamos como medio de comunicación hoy en día, pues uno de los más importantes, vamos a ver que es la radio. Vamos a ver otros también muy, muy importantes, pero vamos a ver la radio. La radio es uno de los medios de comunicación más utilizados en el mundo. El 75% de la población en los países en desarrollo escuchan la radio. En el mundo existen más de 44,000 emisoras de radio. Hay muchísimas a nivel mundial. Pero déjame darte un dato más. Y 25.5 millones de personas escuchan la radio cada día. 25.5 millones de personas escuchan la radio. Es un medio de comunicación utilizado grandemente.
donde escuchamos solo información y sabemos que estos medios solamente la información viene del origen hacia todos nosotros que lo escuchamos. Ahí no hay una interacción, pero existe esa información, esa comunicación, porque recibimos algo que necesitamos conocer o saber. Hay otro medio que son las revistas, los videojuegos. Tal vez no, actualmente las revistas ya no es tan común. Ahora hay revistas o libros digitales, han ido evolucionando de tal manera que han ido desapareciendo un poco de esos puestos de revistas o esas librerías. Hoy mucho se da en ver la información de estas que eran revistas en papel o impresas. Hoy podemos verlas de una manera digital y han ido transformándose y han ido utilizándose de esta manera, aunque todavía sí tienen mucha influencia sobre la población, pero no como la radio o la televisión. Déjame decirte un dato de la televisión. El 62% de las personas que ven la televisión usan al mismo tiempo las redes sociales. Y es una información que se me hace un poco rara, ¿no? Increíble que muchas personas que ven televisión al mismo tiempo también están con el smartphone, con los medios digitales, viendo otros medios a la vez. Y déjame darte otro dato. En el año 2020 está previsto que aproximadamente habrá 1.650 millones de hogares con un televisor. 1.650.000 hogares con televisión. También está llegando a muchísimos hogares, tiene gran influencia sobre gran porcentaje de la población mundial. Pero uno de los más utilizados es el Internet. Dice, si bien en su edición 2019 el informe compartió que en el mundo existían 4.388 millones de internautas, 4.388 millones de internautas, más de la mitad de la población global. En 2020, este número ya alcanzó los 4.540 millones, es decir, el 59% de la población mundial. Y perdónenme, no quiero corregir, en el primer dato es 4.388 millones de internautas, pero en el 2020 ya alcanzaron los 4.540 millones, es decir, el 59% de la población mundial. Y el 84% de las personas que cuentan con el acceso a Internet usan redes sociales. Este medio de comunicación masivo, hermanos, está llegando hasta los rincones más inimaginables de todo este planeta. Y quería hacerte mención de estos medios de comunicación masivos, que son los más utilizados actualmente, como el televisor, la radio, el Internet, porque el Señor nos dio una instrucción cuando leímos el primer texto, que que el Evangelio se iba a compartir o a predicar a todas las naciones de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y creo que hoy tenemos una herramienta muy útil, muy poderosa, si la sabemos utilizar con sabiduría y guiados por el Espíritu Santo, para llegar a muchas personas que tal vez no lo podríamos hacer de una manera física. Y hoy está sucediendo. Pero te imaginas, 4.580 millones de personas están viendo redes sociales, o 1.650 millones de hogares están viendo televisión. ¿Te das cuenta cuál sería el alcance si cada uno de los que hoy servimos a Dios, de los que hemos creído en Jesucristo, de los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, nos pudiéramos a trabajar y utilizar estos medios de una manera correcta? ¿A cuántos hogares o a cuántas personas podríamos llegar cada día o en cada instante de este día? A muchísimas, hermano, a muchísimas. Entonces Dios ha permitido también la evolución de todos estos medios de comunicación para ayudarnos a nosotros a tener una mejor vida, pero también a que su palabra, el Evangelio, se siga propagando hasta el último rincón de la tierra. Y decía al principio en ese texto, y después de que se haya predicado a toda persona en todo lugar, entonces vendrá el fin. Pero eso el Señor ya lo dispondrá. A nosotros nos toca cumplir con la gran comisión. Y una de ellas es que
a todo lugar. Tú y yo hoy contamos con medios de comunicación masivos, como el Internet y todas las bondades que traen las redes sociales. Imagínate lo que podemos hacer si le damos el uso correcto. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver un punto más. ¿Para qué sirven y cuáles son sus beneficios? Los medios de comunicación son todas aquellas empresas públicas o privadas cuyo cometido es emitir información actual desde diferentes soportes, ya sean físicos o técnicos. Pero ¿para qué nos sirven los medios? En la actualidad, los medios de comunicación siguen manteniendo un papel relevante para nuestro entorno o entramado social, cada vez más globalizado, cada vez el mundo está más interconectado en todos los sentidos, y aunque no se trata de un fenómeno nuevo, nuestro entorno comunicativo y su diversidad hace que cada vez seamos más conscientes de que su influencia vaya más allá de lo estrictamente informativo. Hoy los medios de comunicación influyen en nuestra vida en muchas maneras, hermano. Ya no solo sirven para informarnos de las situaciones que pasan en un lugar a otro, sino también crean otra influencia en nuestra vida, y vamos a ver algunas de ellas. Dice, los medios de comunicación nos sirven para informar, para formar y para entretener. En general, como público, nos informamos con los medios y así sabemos qué pasa en el mundo. Es la labor fundamental de los periódicos, ya sean digitales o escritos, o el Internet, y también los programas informativos que tienen todas las cadenas de radio, televisión, como telediarios, reportajes informativos, programas de noticias, y hay muchas maneras en las cuales hoy nos podemos enterar de las noticias o de aquellos eventos que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Hoy nos podemos enterar lo que sucede en Europa en este momento, en un segundo o en un minuto ya está llegando la información por todas las redes sociales. Ya no esperamos a los medios de comunicación tales como el periodismo. Hoy toda persona que cuenta con un teléfono inteligente puede tomar fotos y propagarla a todos sus contactos, y esos contactos a muchos contactos del mundo, de tal manera que hoy podemos enterarnos de muchas noticias y de una manera diferente como los medios de comunicación tradicionales lo hacían. Entonces, podemos informarnos, son para informarnos. A veces también nos formamos, bien sean con revistas especializadas o ya en televisión, viendo, por ejemplo, documentales de naturaleza, de ciencia, programas que nos educan en jardinería o en otros oficios, incluso más formalmente siguiendo cursos, idiomas, temas más concretos para informarnos o formarnos a través de ciertas licenciaturas o de carreras en las cuales podemos tomar por línea. Entonces, hoy también los medios de comunicación, con toda la información que tienen, nos van formando. Lo utilizamos para nuestra formación profesional o nuestra formación laboral o formación personal. Y vemos muchos documentales de la naturaleza, vemos documentales de salud, vemos materias como matemáticas, física o investigaciones que ayudan a estudiantes o a personas ya profesionales a seguir preparándose una mayor profundidad, de una mejor manera. O muchas personas aprenden oficios a través de las redes sociales, de los medios digitales o de esos medios en masa. Entonces, hoy los medios de comunicación también sirven para formarnos como personas en la parte laboral, en la parte estudiantil o en varios aspectos de nuestra vida, hermano. Pero también hay otro. Pero sobre todo nos entretenemos con todo lo atractivo que los medios nos ofrecen: juegos, páginas de multimedia, internet, música, radio y todo lo interesante que nos ofrece la televisión, series, películas animadas, transmisiones deportivas, concursos, y hay muchos programas, tanto en televisión como en radio, como en las redes sociales, en los medios digitales, que los utilizamos para entretenimiento. Y en verdad hemos visto todas las bondades que los medios de comunicación hacen. Entonces, hoy los medios sirven para comunicarnos, para formarnos, para entretenernos, pero también hay otro tema. Los medios de comunicación interpersonal o de interés personal sirven para hablar
comunicarse entre personas, ya sea como personalmente, como hay medios de comunicación que solo sirven para comunicarnos entre una y otra persona, que puede ser el correo, el teléfono y mensajería. Pero hay otra actividad que generan los medios de comunicación en nuestra vida. Los medios de comunicación, al ser instrumentos que llegan a muchísimo público, son una ventana perfecta para anunciar productos, marcas. Además de los medios de comunicación, son en su mayoría empresas privadas, y eso quiere decir que necesitan dinero para sobrevivir, obtener beneficio económico. Por eso la programación que ves suele estar acompañada de anuncios publicitarios que le interesan a toda la población. Y si vemos, si estamos viendo un programa de televisión, ya sea de noticias o estamos en las redes sociales, en todos te van a llegar información de, como dicen aquí, de propaganda de productos, de empresas, donde están bombardeándote con cierta información. Así es que también sirve como un medio de publicidad para personas, para empresas, para gobiernos, y también eso están generando cierta influencia en nuestra vida. Amén, hermano. Bueno, otro punto: peligros y consecuencias de su mal uso. Peligros y consecuencias de su mal uso. Y acompáñame a la escritura en el libro de Isaías, capítulo 5, de los versos 20 al 21. Isaías 5, de los versos de los 20 al 21. Dice la escritura: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Bueno, así como leímos en las escrituras, muchas personas que hoy ocupamos o ocupan los medios de comunicación masivos, como el internet, la televisión, la radio, muchos pensamos o empezamos a creer lo que dice la escritura. Muchas cosas buenas le llamamos malas, a lo malo le llamamos bueno, pero cada uno de nosotros debemos de aprender a discernir o a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así es que bueno, los medios de comunicación masiva permiten que nos relacionemos con los demás de diversas maneras, pero cada uno de nosotros somos los que decidimos qué tipo de relación o de comunicación debemos o queremos tener con los que interactuamos. El mal uso de los medios de comunicación masivos, como las redes sociales, pueden generar serios problemas en la vida de aquellos que lo usan sin responsabilidad o sin tener o tomar las debidas precauciones. Internet es un medio de comunicación masivo en que cada vez más se tiene acceso desde los hogares. Ello permite a los menores de edad hacer un uso regular de las herramientas y servicios disponibles, búsqueda de información, descargas de juegos, videos, música, imágenes, publicar cualquier tipo de contenido, comunicarse con cualquier persona, sea conocida o desconocida, realizar compras. Otros riesgos que se pueden producir por el mal uso de Internet y que a veces los adolescentes y jóvenes desconocen son el bullying, contactar a personas extrañas en las redes que pueden llevar a un origen de trata de personas, a contenidos sexuales inadecuados y acoso en línea. Y hay muchos más peligros que suceden o están pasando actualmente en este medio de comunicación masivo. Hoy la gente ya no hay límites para publicar. Hoy vemos cómo la gente publica sus propias intimidad, sus fotografías, y llegan a muchas personas que muchas veces que buscan hacer daño a otras y utilizan la información que subimos en las redes sociales para utilizarla en contra nuestra. O vemos contenidos que nos pueden llevar a tener adicciones o comportamientos incorrectos o a modificar nuestros comportamientos. Voy a leer otro párrafo, de lo que extraje de información, hermanos. El exceso o mal uso de Internet puede tener consecuencias para la salud física, psicológica. Los daños físicos van desde el sedentarismo, los riesgos de tipo psicológico hacen mención al aislamiento, falta de habilidades sociales,
visión distorsionada de la realidad, cambios en la conducta y adicción o fuerte dependencia, ya sea de adicciones o de las mismas redes sociales, o juegos, o drogas, pornografía, o a otras muchas más cosas que pueden llegar a nuestra vida si utilizamos o le damos mal uso a todos estos medios de comunicación. Hoy es muy fácil caer en esos engaños. Hoy vemos cuando abrimos tal vez una página de internet buscando algún tema en específico, cómo nos llegan, nos bombardean mucha información, ya sea de propaganda, sea de información, pues creo que nos pueden llegar a afectar y están bombardeándonos constantemente. Y muchas veces por curiosidad empezamos a abrir otra información y pues eso mismo nos atrae, de tal manera que nos va seduciendo de una manera tan sutil que no nos damos cuenta. Cuando ya menos nos fijamos, ya estamos influenciados por aquella información que pues tal vez no debimos haber visto o haber abierto esas páginas que nos pueden llevar a cometer graves errores, hermano. Acompáñame a otra porción de la palabra. En la carta a los Romanos, capítulo 2, del verso 14 al 16. Carta a los Romanos, capítulo 2, de los versos del 14 al 16. Dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan leído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Hay muchas cosas que en nuestra vida sabemos que están mal cuando estamos haciendo un mal uso de estos medios de comunicación, especialmente o específicamente en las redes sociales. Hay muchas páginas de pornografía, de violencia, que incitan a la droga, al narcotráfico, inclusive hemos visto, conocido en las noticias que ha habido personas que son influenciadas a matar a otras. Bueno, hay mucha información que pueden hacernos daño a nuestra vida. Y podemos estar viéndolas y pensar que no nos hacen daño. Por eso la Escritura decía, muchos que se sienten sabios en su propia opinión. Pero no podemos hacerlo así, hermanos. Debemos de estar en constante comunicación con Dios, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en lo que es correcto y en lo que no. Y así como dice la Escritura, todos sabemos cuando estamos viendo o haciendo algo incorrecto. Y dice la Escritura, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno de nosotros. ¿Y cuántas cosas hay en nuestra vida secreta, hermano? Que tal vez estamos viendo contenidos incorrectos que nos están haciendo adictos no solamente a sustancias, sino a actitudes, y que creemos que porque nadie las sabe, no pasa nada. Pero déjame decirte, hay una porción de la Escritura que dice que no hay nada en lo oculto que no salga a la luz. Y muchas veces suele salir a la luz cuando ya nos están generando un daño espiritual, psicológico, físico en nuestra vida. Si hacemos mal uso de estos medios de comunicación, hermano, eso pueden ser tan perjudiciales que podemos llegar a algo fatal en nuestra vida. Por eso tenemos que utilizarlos con responsabilidad y también con sabiduría. Vamos a ver otro punto, hermano. Su influencia en nuestra vida. La influencia de los medios de comunicación en nuestra vida. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. Carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 14. Dice la Escritura, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tendremos que utilizar nuestros sentidos, hermano, cuando estamos viendo
mucha información que llega a nuestra vida por medio de televisión, de la radio, redes sociales? Yo creo que sí. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales y distinguir lo bueno y lo malo y desechar lo malo y tomar lo bueno. Porque muchas veces podemos saber que es un contenido erróneo o malo y podemos estarlo guardando, podemos seguir escuchándolo y está influenciando nuestra vida. Por eso vamos a ver algo, hermano, una información. Hoy en día nuestra sociedad está influenciada por el constante bombardeo de información a través de diferentes medios. Esto modifica nuestro modo de vida, nuestras costumbres, el consumo de unos productos u otros la opinión pública, la información que nos llega sobre los distintos sucesos sociales, políticos o económicos pueden hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar respecto a la realidad que nos rodea. La información de expresarse y la escritura se contraen en palabras. Quiero decirte algo. Cuando estamos en estos medios de comunicación, en las redes sociales, yo he visto, y lo he hecho, que no debo hacerlo, pero lo he hecho, hermanos, vemos cómo nos comunicamos por medio del WhatsApp, y muchas veces ya contraemos la escritura o ponemos un emoji para expresar algún pensamiento o algún sentimiento, y dejamos ya de comunicarnos como tradicionalmente lo hacemos. Empezamos a modificar nuestra manera de comunicarnos, ya sea escrita o hablada. Empezamos a modificarla. Hoy en día también preferimos escribir un texto en WhatsApp que hacer una llamada. Entonces, sí influyen todos estos medios de comunicación en nuestra vida. Hay otras cosas que nos están afectando o están influenciando nuestra vida. Se modifican los hábitos de consumo. Hoy hay tanta información sobre productos, sobre empresas que nos motivan a comprar o a hacer un gasto. Hoy vemos en las redes sociales, en la televisión, el llamado Buen Fin, que invitan a la gente a hacer compras porque hay ofertas, porque hay productos nuevos, y influyen en nosotros porque hay información que nos dicen que es barato, que no lo vas a poder encontrar en esos precios en otro lugar, o que son el artículo de moda, no lo sé. Y somos tan influenciados por esa información que terminamos haciendo gastos innecesarios, comprando cosas que no requerimos. Hoy cuando salimos y vemos toda esa propaganda en la televisión, en las redes sociales, podemos salir a los supermercados y vemos abarrotadas las tiendas, gentes con mucha mercancía que pues podemos ver que tal vez no es tan necesaria, y menos en estos tiempos tan difíciles en la economía. Entonces modificamos también nuestra conducta hacia el consumo. Y también hay otra forma en que influyen los medios de comunicación en nuestra vida, en nuestra forma de vestir, la moda, hablando de ello. Hoy vemos, la gente se quiere vestir como los artistas que vemos en los programas de televisión, queremos o quieren verse como los artistas que ven en los conciertos de música, o las prendas de moda en las grandes cadenas comerciales, no sé, pero hay mucha influencia sobre las personas en cuestión de moda. Hoy vemos la gran población de todo el mundo, porque yo creo que es a nivel mundial, como una persona impone una moda y todas las personas ya quieren utilizarlo, ya sea en un país y en otro, quieren imitar a aquellas personas que están siendo de moda en esos momentos. Y también el pueblo de Dios es influenciado en todos estos aspectos, en la economía, en la moda, en nuestros comportamientos, en nuestra manera de hablar, de comunicarnos a través de la escritura. Entonces sí hay gran influencia de los medios de comunicación sobre nuestra vida. Se promueven muchas veces en medios de comunicación tener relaciones sexuales sin control. Hoy yo he visto comerciales en la televisión donde te dicen que nadie puede tomar control sobre tu cuerpo. Tú puedes tener relaciones con cualquier persona, a cualquier hora, con quien tú quieras. Y no toman conciencia de todos los problemas o enfermedades que se pueden generar a través de tomar estos consejos que, como te digo, ya muchas veces vienen en la televisión, en los comerciales que hay en los intermedios de los programas que estamos viendo, o en las redes sociales.
Hoy vemos manifestaciones que quieren influir o influenciar en la mente o en el pensamiento de gran población a través de la identidad de género. Hoy se motiva a esas manifestaciones agresivas que justifican porque están defendiendo su libertad a la expresión, pero solamente están difundiendo violencia, están difundiendo su pensamiento y quieren que ese pensamiento llegue a otras personas y lo están logrando. Muchas veces toda esa información llega a personas y creemos lo que están diciendo, justifican su opinión o su pensamiento y lo tratan de que llegue esa información a muchas personas y que se le unan en las manifestaciones, ya sean físicas, a través en las calles o manifestaciones en las redes sociales, y muchas veces provocamos violencia hacia otras personas. Entonces, hay mucha información que llega a nuestras vidas y que sí influye en nuestros comportamientos, ya sea en nuestro pensamiento, ya sea en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comunicarnos o inclusive en nuestra fe. Hay mucha gente que abandona el Evangelio por seguir aquellas cosas que parecieran ser más agradables. Por eso el Señor dice, velad y orad para no caer en tentación. Amén, hermano. Déjame leerte un texto más en este punto. En Efesios capítulo 4, del 20 al 24. Efesios 4, versos 20 al 24. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad, que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermano, dejemos que el Espíritu Santo siga renovando nuestra antigua manera de pensar o de vivir. Tal vez muchos venimos de haber cometido grandes errores como los que mencionamos. Tal vez vimos dentro mucha información que no era conveniente y que tal vez hoy no hemos podido quitar de nuestra vida, muchos vicios, muchas adicciones, pero que caminando con el Señor sí se puede. El Señor Jesucristo dice que Él vino a deshacer toda obra del maligno. Entonces tenemos que estar en constante comunicación para que el Señor sea el que nos siga renovando y siendo transformados por medio de la Escritura. Amén, hermano. Y vamos a ver el último punto. Conocerán la verdad. Y creo que es un punto muy importante en nuestra vida. Conocerán la verdad. Y déjame decirte algo que también se comenta en las redes sociales. Las noticias falsas, conocidas también en el anglicismo fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación o de influir en la mente de los usuarios. Se diseñan y emiten con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona, o obtener ganancias económicas o rédito político, al presentar hechos falsos como si fueran reales. Son consideradas una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, a la vez que es un engaño para el público receptor. Dentro de toda la información que corre o fluye a través de los medios masivos de comunicación principalmente, hay mucha información que solamente tratan de influir de una forma negativa en toda la población del mundo. Entonces tenemos que aprender a discernir, hermano. Y acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso del 31 al 33. Evangelio de Juan, capítulo 8, del versos 31 al 33. Y dice la Escritura: Jesús le dijo a la gente que creyó en él:
Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libres? Bueno, el Señor en la Escritura dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad, hermano? El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer la Escritura, su mensaje de salvación. Tenemos que estar en comunión con Él. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, yo permaneceré en ustedes. Hermano, tenemos que estar constantemente yéndonos a la Escritura. En la Escritura nos enseña el Señor cómo debemos vivir, cómo debemos de comunicarnos. Nos enseña todos los aspectos que debemos aprender en nuestra vida para vivir de una manera correcta. Tenemos que conocer la verdad, conocer a Jesús, conocer la Escritura, discernirla, tener revelación de ella y poder ponerla en práctica y no dejarnos influenciar de una manera negativa por los medios de comunicación o por la información que circula por todos los medios de comunicación. Amén. Acompáñame a un último texto, hermano. En Jeremías, capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, verso 19. Dice la Escritura, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Hermano, si hay algo que nos ha corrompido por toda la información que hemos visto o escuchado en las redes sociales, dice el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas seguir sirviéndome. Hay muchas veces que los que hemos conocido o conocemos del Señor, hemos corrompido nuestra vida. Y hay muchas veces que tenemos una vida oculta en nuestro corazón, en nuestra vida. Una vida que nos daría vergüenza si mucha gente la conociera. Que hoy tenemos adicciones tal vez a la pornografía, a ver páginas de contenido peligroso. No lo sé. Pero dice el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tal vez nuestra manera de comunicarnos o de hablar ha cambiado y ha sido influenciado por la información también en los medios de comunicación. Pero el Señor dice que si hablamos palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, seremos su vocero. ¿No te gustaría ser el vocero de Dios? Yo creo que sí. Pues analicemos cuál es nuestra vida, cómo ha sido hoy nuestra manera de hablar. Pero fíjate en este último punto. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Hoy hay muchos medios de comunicación. Todos o muchas personas los conocemos. Medios de comunicación que pueden llegar hasta lugares que jamás pensamos. Y nosotros, cada uno de los que creemos en el Señor Jesús, cada uno de los que nosotros hemos guardado su palabra, podemos también utilizar estos medios para llegar al corazón de muchas personas y que el Señor, el Espíritu Santo, influya en aquellas personas que hoy no le conocen, inclusive aquellas personas que hoy están viendo información indebida o peligrosa en las redes sociales, también ellos pueden ser alcanzados por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, por medio de difundir la Escritura en estos medios, hermano. Muchas veces tenemos miedo de utilizar el Facebook, las redes sociales. Y déjame decirte que yo en lo particular, era como alérgico a estos medios de comunicación, no me gustaban. Yo veía siempre lo peligroso, veía siempre lo nocivo que era para la vida de muchas personas. En verdad yo veía todo esto que era malo, pero vuelvo a repetir, yo platicaba con mis hijos y yo le preguntaba al que conoce de las redes sociales o los medios de comunicación masivos,
¿Cómo podríamos llegar? ¿Cómo podríamos hacer llegar el Evangelio a muchas personas? Y hoy el mismo Señor nos empujó a hacerlo, hermanos. Hoy muchas iglesias, muchos pastores están llegando a muchos lugares inimaginables. Pero ¿qué pasaría si cada uno de los que hoy conocemos la palabra de Dios, el Evangelio, nos ponemos a trabajar en todos y a difundir el Evangelio en todos nuestros contactos, con todas las personas que tenemos comunicación? Yo creo que podemos llegar a mucho más personas y que esa tarea que el Señor nos dio de predicar el Evangelio a toda nación, hasta el último rincón de la tierra, se cumpla. Hermano, hoy podemos echar mano de todos estos medios de comunicación si los utilizamos con sabiduría, con prudencia, pero sobre todo con la guianza del Espíritu Santo. No dejemos que ellos influyan en nosotros, si nosotros influyamos en todas esas personas que hoy tal vez muchas personas están perdidas o enfermas espiritualmente que necesitan a Cristo. Bueno, hermano, yo te llevo a ese reto. No sé qué tanta influencia haya en tu vida de esos medios de comunicación, de toda esa información que escuchas o ves. Pero analicemos nuestra vida. El rey David decía: Señor, escudriña mi corazón. Y creo que es importante darnos cuenta de todo aquello que está en nuestro corazón que no debería estar, hermano. Yo te pido que hagas ese examen de lo que hay en tu corazón, que le pidas a Dios que te revele lo que está mal y que empecemos nosotros a influir en todas aquellas personas que tal vez hoy no conocen del Señor. Yo te invito a que hoy le puedas mandar un mensaje del Evangelio a todos tus contactos, que empiecen a escuchar la voz del Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermano, ¿qué te parece si nos despedimos orando? Amén. Pues cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos enseña, y pues que Dios nos ayude a vivir en el orden que Él estableció para nuestra vida. Cierra tus ojos. Padre, Señor, te damos las gracias en este día. Te damos las gracias porque sé y creo que tú nos has guiado en nuestra vida nueva. Gracias porque no nos dejas caer en la tentación. Y hoy te pido, Señor, que si hay alguno de nosotros que ha caído, que ha sido influenciado de una manera negativa de todos estos medios de comunicación y de la información que en ellos hay, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti para ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros corrijamos nuestra vida y que sea conforme a tu voluntad. Que nosotros podamos influir en las demás personas, en todas aquellas personas que hoy no te conocen, o aquellas personas que solamente se dedican a poner información dañina en las redes sociales. Señor, ayúdanos a influenciar en ellos y que ellos no influencien nuestra vida. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida espiritual en ti. Que dependamos completamente de ti, que aprendamos a escuchar tu voz siempre. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de tu poder, porque tú nos has transformado, porque muchos de nosotros éramos o andábamos influenciados de una manera negativa en nuestra vida. Muchas gracias. Te pido que bendigas y guardes la vida de mis hermanos, de sus familias, y que les sigas bendiciendo, y que esta información, Señor, pueda ser de bendición para muchas otras personas que también lo escuchen. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.